través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre para referirnos en esta oportunidad a los albores de la vida universitaria en Chile. Casi silenciosamente, en la calle Rosas, esquina Puente, lugar que ocupa actualmente la iglesia Santo Domingo en el centro de Santiago, una placa recordatoria conmemora algo que pocos saben. La educación universitaria en Chile cumplió 400 años. En 1622, hace 4 siglos, por mandato papal de Paulo V, se dispuso a los frailes dominicos la fundación de la primera universidad en Chile, bajo el nombre de Santo Tomás de Aquino. El proceso comenzó en 1619 con la autorización del rey Felipe III, que otorgó el respectivo permiso para obtener el grado de bachiller, licenciado, maestro y doctor, que se materializó 3 años más tarde cuando la universidad finalmente fue emplazada. La fecha fue recordada recientemente por el Centro Cultural, Artístico y Patrimonial Los Dominicos a través de una charla magistral titulada Inicios del quehacer universitario en Chile 1622-2022, dictada por el investigador e historiador Fray Julián Riquelme, vicario parroquial de la parroquia San Vicente Ferrer, Iglesia Los Dominicos. Fray Julián Riquelme señala que cronológicamente la nueva universidad era la 7ª fundada fuera de Europa. Como tal, se cuenta probablemente entre las 100 más antiguas del mundo. La historia de la universidad en Chile corre ininterrumpidamente desde 1622 hasta hoy. A grandes trazos, puede compendiarse en 2 grandes etapas: la del Centro Cultural, Artístico y Patrimonial Los Dominicos, antigua universidad, y las actuales entidades de educación superior, precisa el clérigo. En América, las primeras casas de estudios son la de Santo Domingo de 1538, la de San Marcos de Lima de 1551 y la de Santa Fe de Bogotá de 1580. Estas llevaron a cabo los primeros cursos de filosofía y teología bajo la orden de los conventos dominicos. En Chile, esta pionera universidad luego dio paso, en los años 1700, a la Universidad de San Felipe, en honor al rey Felipe V, y luego, en 1839, por decreto, se cambió oficialmente de nombre a Universidad de Chile. Actualmente, según cifras del Ministerio de Educación, en el país existen 58 universidades, de las cuales 30 son públicas y 28 privadas, con una matrícula total de 772.462 personas. Raúl Latorre, historiador y magíster en Historia y Gestión del Patrimonio, dice que la universidad como institución surge en Chile por insistencia y como una real necesidad de contar con una casa de estudios que otorgue títulos de leyes o medicina, sin la complejidad de tener que salir del territorio chileno para postular a una buena opción. Si bien a partir de la bula papal de Paulo V en 1619
Chile vio nacer la Universidad Conventual Dominica Santo Tomás de Aquino, inaugurada el 19 de agosto de 1622 en la iglesia Santo Domingo de Santiago Centro, y 3 años después la Universidad Pontificia Colegio Máximo de San Miguel de la Compañía de Jesús. Ambas solo otorgaban títulos de filosofía y teología. Fueron, más bien, colegios de artes liberales que, a partir de permiso papal, pudieron ser elevadas a título de universidad pontificia, precisa Latorre. Pero las solicitudes al monarca español para la creación de una universidad en territorio chileno provenían desde antes, precisa el mismo académico. En 1602 son 2 obispos quienes envían cartas al rey manifestando el deseo de contar con una universidad. En una de ellas, la que envía el obispo de Santiago, se explica la importancia de contar con una universidad que evitase los peligros de sus habitantes en el traslado a Lima, más aún cuando esto significaba el distanciamiento de sus familias y las posibilidades de que estos nuevos profesionales no retornaran con los conocimientos obtenidos. El rechazo a estas peticiones fue algo esperado. Chile no tenía ciudades con una población considerable como para partir con un proyecto así, y las características de pobreza y los constantes conflictos en la Araucanía hacían poner el foco en otros temas de mayor relevancia, explica Latorre, coordinador de extensión cultural de la Universidad de los Andes. Las clases universitarias tenían un formato bastante clásico. Esto quiere decir que contaban con una cátedra desde donde el maestro catedrático compartía sus conocimientos a los alumnos. Esto es algo que tuvo muy poca variación desde el surgimiento de la universidad en el período medieval hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos cambios se fueron dando en algunas universidades europeas o estadounidenses, con la incorporación de carreras que necesitaran un modelo de enseñanza diferente, más de práctica o aplicación, con espacios y dinámicas de talleres o laboratorios, que las de las carreras tradicionales, señala Latorre. Fray Julián Riquelme explica, por su parte, que se le daba importancia a la Biblia, especialmente al Nuevo Testamento, pues en su biblioteca había libros como la Vulgata y los códigos alejandrino, vaticano y sinaítico. Esto se incrementa en el siglo XVIII. La cátedra de gramática es enriquecida con el curso de latín y con el curso de elocuencia. La filosofía se trabaja acercándose lo posible al texto de Aristóteles, comenta. El profesor usaba la Suma Teológica de Tomás de Aquino como texto base. También se dicta el curso de Derecho Canónico. Las clases se desarrollan de lunes a viernes, en la mañana de 9 a 12 y en la tarde de 16 a 18 horas. En las clases el profesor expone durante 3/4 de hora y resuelve las dificultades de los alumnos en el otro cuarto de hora. El tiempo se marca con la ampolleta o reloj de arena y una campanilla. Los jueves en la tarde, libre. Los sábados en la mañana, los estudiantes participan en foros con temas previamente convenidos y los profesores observan sus habilidades en vista a su promoción. Con respecto a las vacaciones, Semana Santa y Semana de Pascua de Resurrección, Semana de Navidad, Fiesta de Santo Domingo y Fiesta de San Francisco, santos dominicos canonizados, Pedro Mártir de Verona, Tomás de Aquino, Vicente Ferrer, Catalina de Siena, Antonino de Florencia, Jacinto de Polonia y Raimundo de Peñafort, domingos y festivos, y desde el 22 de julio, Santa María Magdalena, al 14 de septiembre, exaltación de la Santa Cruz, establece al respecto Riquelme. ¿Qué diferencias tienen con las de hoy? Es difícil establecer un paralelo con el presente, pues estamos en un tiempo del que posiblemente en un futuro no tan lejano
comentemos de los grandes cambios con el tipo de enseñanza superior previo a la pandemia. Lo que hemos vivido en estos últimos años a partir de COVID-19 está cambiando el formato de clases, de programas académicos e inclusive modificando en parte lo que antes conocíamos como vida universitaria, reconoce el historiador. Si tuviera que comentar las diferencias entre las clases universitarias chilenas del siglo XIX y las de 2019, por poner un año de ejemplo, podríamos encontrar una lista enorme de características distintas, partiendo por el tipo de estudiantes a nivel sociocultural, la presencia de la mujer en ellas, como estudiantes y profesoras, el uso de la tecnología, los cambios arquitectónicos de las aulas, entre otros, agrega La Torre. ¿Quiénes eran los alumnos? La mayoría de los catedráticos y, naturalmente, de los graduados eran chilenos. Casi todos eran clérigos, pertenecientes a diversas órdenes religiosas o diocesanos. Hubo entre ellos no pocas figuras de nota. Después de todo, una razón de ser de la universidad era proporcionar a los naturales del reino la posibilidad de acceder a la licenciatura o el doctorado, exigidos para el desempeño de determinados oficios como canonjías de las catedrales, explica el fray. La Torre añade que con el paso del tiempo se fueron sumando a las aulas personas de la élite social de Santiago, todos hombres y de diferentes edades. La concepción de la educación universitaria como complemento a la educación primaria en jóvenes de familias aristocráticas fue progresiva y muy exclusiva. En la Universidad de Santo Tomás se graduó buen número de eclesiásticos que después fueron prebendados o prelados de órdenes religiosas, entre ellos varios provinciales de la de Santo Domingo y no menos de 5 de la Merced. De los seglares, sin duda, el más destacado es Juan de la Cerda, después licenciado en Derecho en Lima y fiscal de la Audiencia de Chile desde 1668, revela por su parte Riquelme. Diferencias importantes que no se quedan en las señaladas aquí por estos académicos, porque, claro, una diferencia efectiva tiene que ver con el ámbito de contexto tecnológico que vivimos. Desde luego, otra diferencia importante tiene que ver con la composición del estudiantado, el hecho de que hoy la mitad de la población universitaria es matrícula femenina, cosa impensable hace 400 años, pero también es importante subrayar el abismo que hay entre decirle universidad a un centro académico que entonces tenía como eje de su estudio más bien los textos doctrinarios de la Iglesia Católica, particularmente la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que es un abismo respecto de la presencia que ese tipo de líneas disciplinares puede tener hoy día en la vida universitaria del país. ¿Para quiénes era esa educación? Ya lo vimos, fundamentalmente para quienes iban a seguir una carrera eclesiástica connotada. Y en el camino se fueron incorporando algunos miembros de la élite económica. La masa no tuvo durante la mayor parte de esos 4 siglos posibilidad alguna de acceder. La pregunta que debiésemos hacernos hoy día es si ahora
que un número muy superior de personas puede acceder a la vida universitaria y a la gratuidad, si ese número de personas está entrando realmente a centros de estudios a los que valga la pena llamar universidades. No lo decimos, por cierto, en favor de las universidades de antaño, porque es bastante complejo llamar hace 400 años universidad a centros de estudio de carácter confesional, donde la doctrina religiosa pesa más que la voluntad de investigación científica. Más bien, lo que decimos es que hay que preguntarse si hoy día existe realmente investigación y creación de conocimiento, que era lo propio de las universidades, no hace 400 años, desde luego, sino cuando ellas fueron fundadas en el año 1080, comenzando con la Universidad de Bolonia. Es parte, por cierto, de nuestra historia de vida universitaria en el país. Un abismo, quizá muchos abismos paralelos, los que caracterizan la educación terciaria hace 400 años respecto de aquellos puntos que la caracterizan hoy día. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Giuseppe Verdi, nacido en el norte de Italia el 10 de octubre de 1813, fue uno de los más importantes compositores románticos de ópera de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien su ideario se alinea con la tradición musical, su obra ha sido considerada como puente entre el canto bello de autores como Rossini y la corriente del verismo de Puccini. En marzo de 1842 estrena la tragedia lírica Nabucco, inspirada mayormente en el Antiguo Testamento, que supuso el primer gran éxito del compositor, no solo por las cualidades musicales de la obra, sino también por las resonancias que ésta tuvo con la historia del pueblo judío y las ambiciones nacionalistas de la Italia de la época. Tanto así que la pieza Vuela, pensamiento, en alas doradas fue interpretada por el pueblo como un canto que se rebelaba contra la opresión extranjera, exacerbando un nacionalismo unificador. Escuchamos a continuación Vuela, pensamiento, en alas doradas, de la ópera Nabucco, por Giuseppe Verdi.
Escuchábamos Vuela, pensamiento, en alas doradas, de la ópera Nabucco, por Giuseppe Verdi. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad las noticias proceden de la astronomía, porque se han obtenido nuevos datos acerca de unos misteriosos filamentos que cuelgan desde el centro de nuestra galaxia. En enero de este año, un equipo de astrónomos de la Universidad de Northwestern en Illinois hizo público un extraño descubrimiento. Más de 1000 misteriosos filamentos de hasta 150 años luz de longitud figuraban, entre comillas, colgando de nuestra galaxia. Tras largos años de trabajo, los investigadores dirigidos por Farhad Sadeh consiguieron entonces tomar imágenes de este intrigante fenómeno, y en ella los filamentos aparecían por pares o en racimos, uno al lado del otro, como las cuerdas de un arpa, algo ciertamente desconcertante y de difícil explicación. El investigador descubrió estas extrañas estructuras en la década de los 80 y quedó fascinado por ellas. Hoy, 4 décadas después, sus estudios comienzan a arrojar luz sobre el origen de este fenómeno. Ahora, en un nuevo estudio recién aparecido en la revista The Astrophysical Journal Letters, el astrónomo y su equipo anuncian que por primera vez han sido capaces de observar filamentos similares colgando de otras galaxias, y al poder comparar unos con otros, han empezado a sacar conclusiones. Sabemos mucho acerca de estos filamentos de nuestro propio centro galáctico, y ahora están empezando a aparecer también en otras galaxias exteriores, como una nueva población de filamentos extragalácticos. Los mecanismos físicos subyacentes para ambas poblaciones de filamentos son similares, a pesar de los diferentes entornos. Los objetos son parte de la misma familia, pero los que observamos fuera de la Vía Láctea son primos lejanos más antiguos, y me refiero a primos muy lejanos en el tiempo y en el espacio, señala el astrónomo. Utilizando radiotelescopios para su análisis, Sadeh descubrió que los más de 1000 filamentos descubiertos en enero colgando de la Vía Láctea contienen electrones procedentes de rayos cósmicos que giran a lo largo de un campo magnético a una velocidad cercana a la luz. Pero a pesar de que el rompecabezas de la composición de los filamentos no está aún completo, la gran pregunta pendiente es ¿cómo se formaron? Ahora, al descubrir las mismas estructuras fuera de nuestra propia galaxia, se abren nuevas posibilidades de resolver el enigma. Los nuevos filamentos residen en el interior de un lejano cúmulo de galaxias, una maraña concentrada de miles de galaxias individuales, ubicada a 1000 millones de años luz de la Tierra. Algunas de ellas son radiogalaxias activas y parecen ser el caldo de cultivo perfecto para la formación de filamentos magnéticos a gran escala.
Cuando Sade los vio por primera vez, quedó asombrado. Después de estudiar los filamentos en nuestro propio centro galáctico durante todos estos años, aseguró el científico, estaba muy emocionado de ver estas estructuras tremendamente hermosas. El hecho de que encontremos estos filamentos en otras partes del universo nos dice que algo universal está sucediendo. Ahora bien, a pesar de que a simple vista la nueva población de filamentos se parece a la de nuestra Vía Láctea, existen notables diferencias entre ellas. Los filamentos fuera de la Vía Láctea, por ejemplo, son mucho más grandes, entre 100 y 10.000 veces más largos. También son mucho más antiguos y sus campos magnéticos son más débiles. La mayoría de ellos, además, cuelgan de forma extraña, formando un ángulo de 90 grados con los chorros que el agujero negro emite hacia el espacio. Por supuesto, también existen similitudes. La población recién descubierta, por ejemplo, tiene la misma relación largo-ancho que los filamentos de la Vía Láctea. Ambas poblaciones parecen transportar energía a través de los mismos mecanismos. Más cerca del chorro emitido por el agujero negro, los electrones tienen más energía, pero la pierden a medida que se desplazan más abajo a lo largo del filamento. Aunque el chorro del agujero negro podría proporcionar las partículas semilla necesarias para crear un filamento, algo desconocido debe estar acelerando estas partículas a lo largo de longitudes asombrosas. Algunos de ellos, dice Sade, tienen una longitud asombrosa de hasta 200 kiloparsecs, esto es 652.313 años luz. Esto es unas 4 o 5 veces más grande que el tamaño de toda nuestra Vía Láctea. Lo notable, sin embargo, es que sus electrones permanecen juntos, incluso en una escala tan larga. Si un electrón viajara a la velocidad de la luz, a lo largo del filamento, tardaría 700.000 años en recorrerlo, y no viajan a la velocidad de la luz. En su nuevo estudio, Sade y sus colaboradores plantean dos posibles hipótesis sobre el origen de los filamentos. Por un lado, podrían ser una simple interacción entre el viento galáctico y un obstáculo, como una nube de gas y polvo. A medida que el viento envuelve el obstáculo, crea una cola similar a la de un cometa detrás de él. El viento, explica Sade, procede del movimiento de la propia galaxia a medida que gira. Es como cuando sacas la mano por la ventana de un coche en movimiento. No hay viento fuera, pero sientes el aire moverse. Cuando la galaxia se mueve, crea viento que podría estar empujando en los lugares donde las partículas de rayos cósmicos están bastante dispersas. Barre el material y crea una estructura filamentosa. Las simulaciones, sin embargo, sugieren una segunda posibilidad. Cuando los investigadores simularon un medio activo y turbulento, aparecieron largas estructuras filamentosas. A medida que las radiogalaxias se mueven, explica el investigador, la gravedad puede afectar el medio y agitarlo, de forma que en algunos puntos se forman remolinos giratorios. El débil campo magnético de la galaxia rodea los remolinos, y al hacerlo puede estirarse, plegarse y amplificarse,
convirtiéndose así en filamentos alargados con un fuerte campo magnético, aunque aún quedan muchas dudas por resolver. No obstante, para Sade y sus colaboradores, siguen siendo unas maravillosas y extrañas estructuras. Y en esta misma línea también tenemos novedades respecto de los descubrimientos que ha posibilitado el nuevo telescopio James Webb. Aquello de que lo prometido es deuda está siendo cumplido con creces por este telescopio, dado que ha impactado a la comunidad científica con el hallazgo de las galaxias más antiguas observadas, tan antiguas que existieron hace tan solo 450 y 350 millones de años después del Big Bang, lo que en términos astronómicos es un suspiro cósmico. El descubrimiento se hizo por astrónomos que rebuscaron entre los primeros datos de las observaciones realizadas por el James Webb durante su estreno espacial. Entre las imágenes que muestran un universo muy rico, donde ahora se puede distinguir perfectamente entre las galaxias nacidas recientemente y las maduras que tenemos alrededor, dos cúmulos llamaron la atención de los investigadores, que ahora presentan sus resultados de forma oficial en sendos estudios publicados, también en la revista de Astrophysical Journal Letters. Estas galaxias eran excepcionalmente brillantes, por lo que al datarlas y comprobar que existieron muy poco después del Big Bang, el hallazgo los desconcertó. Las galaxias jóvenes transforman el gas en estrellas tan rápido como pueden y aparecen compactadas en formas esféricas o de disco, por lo que suelen ser mucho más pequeñas que nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero aquí las vemos desarrolladas, por lo que su nacimiento pudo haberse situado tan solo 100 millones de años después del Big Bang, un episodio que ocurrió hace 13.800 millones de años. El descubrimiento se hizo después de tan solo 4 días de análisis, lo que da cuenta del poder del James Webb. Estas galaxias existieron aproximadamente hace 13.450 y 13.350 años. Nos sorprendió encontrar la luz estelar más distante que alguien haya visto tan solo unos días después de que el James Webb publicara sus primeros datos, explica Rohan Naidu, autor de uno de los estudios sobre la galaxia más distante. Futuras observaciones con diferentes instrumentos, como el espectrógrafo, que podrá analizar la composición de las galaxias, contarán más detalles acerca de estas candidatas. Sus brillos extremos son un verdadero rompecabezas y desafían nuestra comprensión de la formación de las galaxias, señala otro de los autores, Pascal Oest, de la Universidad de Ginebra en Suiza. Los autores creen que la explicación a que sean tan sorprendentemente brillantes se deba a que fueron galaxias muy masivas, con muchas estrellas de baja masa, como las galaxias posteriores. Pero no es la única hipótesis. También podría tratarse de galaxias menos pobladas, pero con estrellas muy brillantes, del tipo población 3. Esta clase, teorizada durante mucho tiempo, correspondería a las primeras estrellas nacidas, con temperaturas abrasadoras y compuestas únicamente de hidrógeno y helio primordiales. Solo más tarde las estrellas darían lugar a elementos más pesados en sus hornos de fusión nuclear. Ahora no quedaría rastro de ellas, no al menos a nuestro alrededor. Se trata entonces de investigaciones que
van a la vanguardia del conocimiento de nuestro universo y que plantean muy interesantes nuevas hipótesis de investigación, por lo cual estaremos atentos a cómo se desenvuelven estos investigadores a partir de los nuevos hallazgos. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. En 1871, Giuseppe Verdi estrena Aida, obra en 4 actos correspondiente a la época de madurez del compositor, basada en los escritos del arqueólogo francés Auguste Mariette, y que narra la historia de una princesa etíope capturada y llevada al Imperio Antiguo de Egipto. Aquí Verdi toma cierta distancia del modelo convencional de representación de la ópera romántica y se concentra en la búsqueda de la verosimilitud dramática y la densidad emocional de los personajes, profundizando en el conflicto entre el deseo personal y la lealtad hacia el orden imperial. A continuación, escucharemos Marcha Triunfal de la ópera Aida, por Giuseppe Verdi.
Escuchábamos Marcha Triunfal de la ópera Aida por Giuseppe Verdi. Hablamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre a través de la señal 102.5 FM. Se estrenó un nuevo programa cultural que lleva por nombre Diálogos de lo Imposible y que fue producido y realizado en alianza con el canal de televisión digital Uchile TV, la radio de la Universidad de Chile y el equipo de dirección de creación artística en el marco de las actividades del Foro de las Artes 2022. 3 episodios en formato de conversación tendrá este programa, el cual nace a partir de la inquietud de expandir una de las actividades principales del Foro de las Artes. Se trata del tradicional seminario, el cual ha sido actualizado a un espacio de diálogo sobre temáticas relativas al quehacer reflexivo, artístico y cultural para su transmisión y que se hará de forma radial en primera instancia para luego ser emitido en formato televisivo. Su nombre, Diálogos de lo Imposible, se desprende de la línea temática de la 8ª edición del Foro de las Artes 2022, titulada Ensayando Imposibles, y cada capítulo estará centrado en la conversación entre un moderador y 2 invitados provenientes del ámbito cultural y artístico. Con estreno por la radioemisora el pasado 21 de noviembre a las 12 horas, el episodio inaugural giró en torno al tema Arte, Comunidades y Participación, desafíos para una democratización cultural, el cual abordó los actuales retos que existen en materia de participación artística y democratización cultural, bajo la moderación de la periodista y presidenta del directorio de la Fundación Centro Cultural La Moneda, Antonella Esteves. Participó Bárbara Velasco, directora de Plataforma Cultural de la Universidad de Chile y presidenta honorífica del Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica, y Johnny Labra, gestor cultural, músico y fundador del grupo Sol y Lluvia, uno de los referentes más importantes de la música cultural popular en Chile. El segundo capítulo tendrá su espacio al aire con la participación de la docente, curadora y actual directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, Soledad Novoa, y también con el artista visual, investigador y gestor de proyectos de arte colaborativo Cristian Inostroza. Además, estará moderado por el periodista y director de la Radio Universidad de Chile, Patricio López. Una última jornada de emisión se llevará a cabo el lunes 5 de diciembre, donde el reconocido artista visual y académico Enrique Matei, junto al doctor en filosofía y también académico de la Universidad de Chile, Carlos Osa, comparten escenario en compañía de la coordinadora de producción y gestión de la Dirección de Creación Artística del plantel estudiantil, Macarena Simonetti, con la moderación de Guillermo Jarpa, coordinador general de la misma unidad. Estas conversaciones de tono reflexivo sobre el estado de la creación artística en las diferentes disciplinas académicas tuvieron lugar en la histórica Sala Isidora Seger y el Auditorio Bueno Miller de la Facultad de Comunicación e Imagen, espacios que también se tomarán en la pantalla del canal digital de televisión de la universidad entre los días 3 y 17 de diciembre a las 19 horas. Son las novedades desde el punto de vista del despliegue de un debate mediático en la Casa de Bello. Y en otro plano, una completa jornada de educación artística se vivió en el Centro Cultural Coyhaique, donde confluyeron
en el último tiempo participantes de los 3 programas del área de la Seremi de Culturas Aysén, SECREA, Acciona y de Desarrollo Artístico. Más de 200 niños de establecimientos de Puerto Aysén y Coyhaique participaron junto a sus comunidades educativas en los laboratorios creativos de artesanía, rap endémico, audiovisual, ciencias, décimas y arte circense. Paralelamente, agentes artísticos y educativos de todo el territorio dieron a conocer los balances y resultados de sus experiencias en diversas localidades en la Mesa Regional de Educación Artística. El Seremi de Culturas Aysén, Felipe Quirós, manifestó su alegría por este reencuentro que coincide con la reactivación del sector cultural tras la larga pandemia de COVID-19. Es muy emocionante ver cómo el Centro Cultural de Coyhaique se llena de vida a través de nuestros laboratorios de educación artística y el interés que han demostrado los integrantes de la mesa regional en conocer las distintas experiencias que se han desplegado por las comunas de la región de Aysén. Esto va en la línea ministerial de poner al arte y a la educación en un área de trabajo creciente y permanente, señaló Quirós. Natalia Oyarzún, en tanto, desarrolló sus laboratorios de arte circense en Cochrane, y para ella ha sido bastante significativo porque pareciera que no hay instancias, pero sí las hay, y hay mucha apertura hacia ellas. Si bien Cochrane está en la parte sur austral de la región, el entrar a un espacio escolar permite esta ventana que se convierte en un portón gigante para muchas posibilidades, señala. El músico Rolando Formón sorprendió a niños de la zona con su laboratorio de rap endémico en Chile Chico. Siento que se tiene que seguir haciendo siempre, porque ha sido un desafío enfrentar el centralismo que siempre golpea a las localidades más aisladas como Chile Chico. Es súper necesario que el arte llegue a todos los rincones de la Patagonia y del mundo en general. Los niños son una máquina de creación infinita y aprendo mucho con ellos, plantea. Kiara Yanay, estudiante de la escuela Altamira, participó en el laboratorio de artes circenses. Oriunda de Colombia, pudo compartir, jugar y aprender. Son muy creativos los juegos, uno se divierte, aprende cosas sobre las tribus. Todo chévere o bacán, como dicen acá en Chile, explica la estudiante colombiana. Es parte de las iniciativas que en el último tiempo se han desplegado en el país con miras a descentralizar las políticas públicas de cultura en los más diversos rincones del territorio. Vamos a ver qué frutos da este cometido en este periodo. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.